Hola, ¿cómo están? Soy Yor y esta semana vamos a hablar sobre las estaciones y cómo debemos cuidar nuestras plantas cuando cambiamos de estación. Las condiciones pueden variar mucho según sea la zona donde vivan. Por ejemplo, yo soy de Centroamérica, entonces solo tenemos verano, que es muy cálido y soleado y seco. Y también tenemos el invierno, que es súper lluvioso, y básicamente esas son las dos estaciones predominantes. En esta ocasión voy a intentar generalizar bastante para que puedan identificar cuáles son los cuidados que deben tomar según sean sus propias condiciones. De todos los aspectos que tienen que cuidar, uno de los más importantes es el riego, ya que es lo que más tiende a variar. En los meses más cálidos y luminosos del año, yo tiendo a regar mis plantas más o menos una vez por semana. Incluso hay algunas que las riego antes de completada una semana, ya que el sustrato se seca súper rápido. Otro cuidado que trato de tener es regar ya entrada la tarde cuando el sol ya no está fuerte. Prefiero hacerlo a esta hora que hacerlo en la mañana, porque así evito que si una pequeña gota de agua llegase a quedar encima de las hojas, cuando el sol esté lo más fuerte del día, es posible que genere un efecto lupa que produzca quemaduras en las hojas. Así que regando por la tarde o por la noche me evito este riesgo. Claro que hay que ser siempre muy cuidadosos y regar en la tierra tratando de no tocar las hojas. Mientras que en los meses de más lluvia, que también suelen ser los más oscuros, las riego más o menos cada 15 días, aunque en realidad yo aprovecho de sacar las plantas al jardín para que se rieguen solas cuando llueve, y ese es todo el riego que reciben, el que les da la naturaleza. A excepción de las plantas más pequeñas, por ejemplo, que tengo en propagación o que son demasiado bebés, esas sí las riego manualmente para evitar que se ahoguen. Incluso hay plantas que no necesitan ser regadas en lo absoluto, ya que entran en estado de reposo. Estas son unas plantas bastante específicas y es algo que van a ir aprendiendo con la experiencia de sus plantas, o si conocen sus nombres también pueden buscar en internet cuáles son esas plantas que entran en estado de hibernación. Por lo general se caracterizan porque dejan de crecer y de reproducirse en esta época del año. Pareciera como si se paralizaran y luego se reactivan en primavera. Claro que en clima tropical cada planta va a su bola, y este cactus, por ejemplo, ha decidido florecer en pleno invierno. Esos pequeños frutos rojos que pueden ver ahí significa que las flores fueron polinizadas y muy pronto voy a tener semillas. Y por si no lo sabían, la mejor agua que podemos utilizar para regar nuestras plantas es el agua de lluvia, así que también es conveniente almacenar agua de lluvia para poder regarlas después. Cuando inicia la estación lluviosa, por lo regular trato de tener a mano un fungicida foliar químico para hacer una fumigación preventiva a mis plantas. Esto lo hago solamente una vez y es para prevenir hongos, ya que en esta temporada aumenta mucho la probabilidad de que se enfermen por hongos. Y bueno, eso es todo con respecto al riego. Se van a ir dando cuenta con el tiempo que es algo sumamente intuitivo. Solo es cuestión de prestar mucha atención a las plantas. Ahora pasamos al punto número 2, que es el sustrato. Aunque esto no es tan necesario, yo me he dado cuenta que cambiando la composición del sustrato puedo darle una ayuda adicional a las plantas. Yo normalmente utilizo 50% de un material que sea drenante, como por ejemplo la arena o la piedra volcánica, y el otro 50% lo utilizo entre una mezcla más o menos de mantillo, tierra negra y composta, según tenga a disposición en ese momento. Pero en invierno, a las plantas que son más susceptibles a la humedad, intento aumentarles esta proporción de arena o piedra volcánica para que el agua no se retenga por tanto tiempo en su sustrato y así sufran menos. Además de que en la época de lluvia o época húmeda, evito poner estas capas de piedra encima del sustrato, ya que esto tiende a retener más la humedad, así que podría provocar hongos o atraer algunas plagas. Y también trato de evitar regar hasta colmar el sustrato. Esto no lo hago en todas las plantas, pero sí es verdad que hay algunas que son más sensibles a la humedad,
Entonces a estas las riego con un poquito más de delicadeza y no dejo tan empapado el sustrato para ayudarlas a que se sequen más pronto. Mientras que en los meses de calor, de más luz, sí se puede utilizar las piedrecillas encima del sustrato, específicamente porque les ayuda a mantener la humedad, ya que a veces el sol puede estar tan intenso que hace que la humedad se les vaya súper rápido, haciendo que tengamos que regar hasta 2 o 3 veces por semana. Además de que en esta época también acostumbro nuevamente cambiar la proporción de los materiales para mi sustrato, ya utilizando 50% o incluso menos de arena o piedra volcánica o el material drenante que tengan. Si todo este tema del sustrato es nuevo para ustedes y tienen dudas o no entienden de lo que estoy hablando, les voy a dejar en el comentario fijado un video que hice donde hablo específicamente sobre qué es y cómo preparar el sustrato. Ahí voy a aclarar todas sus dudas y si no es así pueden dejármelas también en los comentarios. Ya aclarados los dos puntos del riego y el sustrato, pasamos al tercer punto, que es la iluminación. Para eso es importante fijarnos cómo se proyectan las sombras en nuestro jardín, ya que es muy posible que necesitemos cambiar de lugar nuestras suculentas durante el año. En las épocas del año donde tenemos menos horas de sol, es posible que nuestras plantas sufran de etiolación. Es importante tener esto en cuenta, y si identificamos cuáles son las áreas del jardín que reciben luz durante más horas en el día, podemos evitarnos esto. En este Sedum rubrotictum de acá podemos ver claramente cómo las hojas han crecido demasiado separadas, y esto es porque le ha hecho falta sol en su desarrollo. Al igual que en esta otra planta podemos ver cómo al principio las hojas iban bien, pero luego se fueron distanciando entre ellas. Las plantas que tienen un solo ápice de crecimiento tienden a crecer como más delgadas de esta forma, y el impulso primario sería devolverlas al sol, pero esto podría ser contraproducente. Lo mejor es nuevamente aclimatarlas para que se acostumbren poco a poco al sol como debería ser. Más que todo esto es estético, ya que si nuestras plantas se llegan a deformar, este cambio va a ser irreversible y a la larga eso siempre nos obliga a decapitar las plantas. Así que en la medida de lo posible evitemos que esto suceda. Y si por un lado tenemos estas épocas del año con poco sol, donde tenemos que estar constantemente rebuscando áreas de buen sol para nuestras plantas, en contraposición tenemos la época de verano, que es cuando hay más horas de sol y también más intenso. También requiere de sus propios cuidados. Las horas de sol de la tarde casi siempre son las potencialmente peligrosas para nuestras plantas, ya que por lo regular es la hora a la que se producen quemaduras, porque es cuando el día alcanza mayor temperatura. Se van a dar cuenta que su planta está sufriendo por exceso de sol, porque por ejemplo las que tienen forma de roseta comienzan como a cerrarse, tratando de proteger su ápice del sol. Además de que también tienden a ponerse las hojas como blanditas y arrugadas. Este es un fuerte indicador de que la planta está demasiado estresada. La manera de identificar las quemaduras de sol es porque se van a producir una especie de lunares amplios, sin llegar a ser completamente negros, más bien una tonalidad muy oscura de la planta, pero que puede estar en diversas zonas de la planta, a diferencia de una plaga que normalmente se encuentra o directamente en el ápice o en la base de las hojas o solamente en el tallo. Las quemaduras se pueden propiciar en cualquier zona de la planta y esta aleatoriedad es lo que nos va a servir para identificarlas. Y aquí más ejemplos. Vean el color de este Runioni. Ese es su color normal, por decirlo de alguna manera. Y aquí tengo esta otra que acabo de retirar del sol. Noten cómo el color es un poco más grisáceo y oscuro, y también en esta que es más grande podemos ver cómo las hojas están como arrugaditas. Eso significa que está sufriendo demasiado por el sol, y si la dejara ahí un poco más de tiempo es muy probable que se quemara. Y tengo esta otra planta que, si se fijan, las hojas más grandes, más externas, tienen como una especie de lesiones. Ese también fue producido por estar demasiado tiempo al sol. Y finalmente tengo este castillo de hadas,
que tiene un color como amarillento, igualmente es producido por exceso de sol, aunque en este caso no había llegado a quemarse ni nada. Solo es cuestión de dejarlo otra vez a resolana y va a recuperar su color verde. Si se fijan, incluso tiene unos brotes nuevos que eso sí son de color verde. Y un último indicador es que aunque la planta parece estar relativamente bien, nos damos cuenta de que va perdiendo las hojas demasiado rápido, al grado que ya se empieza a ver escasa de hojitas. Es decir, que las pierde más rápido de lo que va generando hojas nuevas. Si bien podemos intentar aclimatar a nuestras suculentas a este nivel de sol, la realidad es que no todas van a ser capaces de adaptarse. Pero hay varios recursos a los que podemos echar mano en esta situación. El primero de ellos, que es el más obvio, es identificar una zona del jardín donde solo reciban luz durante la mañana. Con esta luz va a ser más que suficiente para evitar la etiolación. Otra opción sería usar luz filtrada si es que no tenemos esta opción, y consiste en utilizar malla sombra al 50%, de preferencia color verde, y crear una especie de techo que les proteja de las peores horas del sol. Pero claro, existen climas mucho más extremos que van a requerir de medidas más completas, como podría ser el caso de los lugares donde se dan granizadas. Claro que en este caso lo ideal sería tener las plantas a resguardo o construir una zona techada en donde tengamos nuestras suculentas. Una buena opción podría ser un estante y colocarle por encima algún techo resistente para tener que evitarnos moverlas del lugar cada vez, ya que entre más plantas tenemos, esto se va volviendo cada vez más complicado. Otra circunstancia extrema también podrían ser las heladas, cuando la temperatura baja demasiado, aunque hay algunas suculentas que son capaces de soportar temperaturas muy bajas. La verdad es que la mayoría no van a poder, así que nuevamente la primera opción sería meterlas a resguardo, por ejemplo estar pendientes del pronóstico del clima, pero eso también puede ser demasiado complicado, así que en este tipo de situaciones podrían echar mano de un invernadero. En realidad todo esto no es tan esperanzador porque siempre los obliga a tener algún tipo de construcción y esto puede ser caro, pero estoy trabajando en un proyecto donde puede ayudarles a resolver este problema. Así que suscríbanse y denle a la campanita para que puedan ver de qué se trata este proyecto de bajo costo que estoy preparando. Pero no todo aquí es pesimismo. Hay ciertas condiciones del clima que también pueden ser beneficiosas para nuestras plantas, ya que cierto grado de estrés hace que las plantas cambien de color y lleguen a tonalidades súper impresionantes que son súper bonitas de ver. Esto puede deberse a factores que a grandes rasgos podríamos considerar negativos, pero que a niveles más controlados tienen efectos súper interesantes en las plantas. El primero de estos son los periodos prolongados de sequía. Esto significa que si regamos la planta un par de días más tarde de lo que se espera, puede que esto produzca un estrés. Otro ejemplo sería cuando reciben un poquito más de sol de lo necesario o cuando la temperatura baja un poco más. Claro que cada una de estas condiciones debe ser controlada, ya que si la planta se estresa demasiado, por el contrario lo que va a suceder es que se muera. Por aquí tengo un Francesco Baldi que, si se fijan, se está poniendo rosadito y es por el nivel de sol que está recibiendo. También se ve un poco arrugadito en sus hojas porque necesita agua, pero con un riego ya se resuelve. Por aquí también tengo un Graptocedum bronce que también está logrando una coloración muy bonita. Este se va a ir intensificando con los días, pese a que apenas es un bebé, se ve súper bonito desde ya. También tengo esta Echeveria. Esta pobrecita ha sufrido mucho con el sol, si se fijan. Le faltan bastantes hojitas, pero también nos podemos dar cuenta que en la punta de las hojitas tiene una coloración roja, que también es producida por el sol. Y de este lado también hay una Crassula ovata Gollum, y en las puntas de sus hojas también podemos ver esa coloración roja de la que les hablo. El calanchoe tomentosa también debe su coloración cafecita al sol que recibe. A esta le gusta en lo particular mucho sol
Y por si solo preguntan, si no recibieran sol, lo que sucedería es que se tornarían completamente verdes. Esta que tengo acá es una Black Prince y tiende a tener colores más bien tirando a negros. Y esta se ve un poco triste porque tuvo una floración hace no mucho y se está recuperando, ya que pierden muchas energías durante ese proceso, pero aún así se ve súper bonita. Hay suculentas que cuando se estresan toman colores no tan rojizos, sino que más bien tienen gamas como entre azules o moradas, o simplemente se limitan a tener una coloración rojiza en las puntas de sus hojas. Acá también tengo un Rhaptopetalum paraguayense que me encanta porque se propaga súper fácil y esta tiene una coloración grisácea. Normalmente es color verde cuando no está estresada. Y acá tengo uno de mis más recientes bebés, que es la Opuntia de Santa Rita. Estoy muy contenta con esta planta, la quería desde hace tiempo y ahora que ya está recibiendo sol, si se fijan por donde crecen las espinas, se está pigmentando de color morado. Y finalmente tenemos el tema de la propagación y fertilización de nuestras plantas. Como ya les decía, hay plantas que entran en estado de hibernación, así que no es una buena época para hacerlo. Lo mejor es esperar a la reactivación de las suculentas, que como ya se estarán imaginando es en la época de primavera. Si les interesa el tema de la propagación, yo estoy trabajando en un video sobre el tema que les voy a estar dejando en los comentarios en cuanto esté listo. Y por mi parte, eso es todo por hoy. Yo espero que les haya gustado y si es así, les voy a dejar mis redes también para que vayan y me sigan, porque también hago otros experimentos muy curiosos relacionados a suculentas en mi TikTok, Facebook e Instagram, así que nos vemos la próxima semana.